Es mi hija, Lucy. Lucy Lee. Ahora en adelante vas a verte con él en algunos negocios. Un placer, señor Venegas. Pues el placer es mío, socia. Chema Venegas. Entiendo que está muy interesado en nuestro trabajo con la pólvora. Tenemos muchos productos. Hey, muy interesado. ¿Me acompaña a la bodega? Puedo mostrarle las cosas que hacemos. Vamos, sí. Rojo, ahí te quedas con el señor Juan. Yo también, Juan. Nos vemos. Don Ricardo, yo necesito saber qué fue lo que usted habló con el Chema. ¿Qué va a pasar con él? Pasa que tu hijo es un bien hecho. Mira que tengo muchos años en esto. Y he conocido a muchos, Elvira. Pero a ninguno como tu hijo. Es un bien hecho. ¿Qué me quiere decir con esto? ¿Que tengo que estar más preocupada de lo que ya estoy? Te diría que te preocuparas porque es un insolente y es un bravucón, pero no. Porque ese chamaco sabe perfectamente bien lo que está haciendo. ¿Atacar una comandancia del ejército? ¿Eso es saber lo que se hace? Eso es estar loco, don Ricardo. O el coronel ese y el otro que tiene a su cargo no lo van a perseguir hasta encontrarlo. Te dije que no te preocuparas por eso, que yo lo iba a arreglar y ya lo arreglé. Por eso no se lo dije a tu hijo. Porque va a creer que tronando los dedos todo se soluciona y eso no está bien. Quiero que reflexione, que piense cosas que todavía no ha entendido. Digo, si es que hay una manera de darle una lección a ese recado. Bueno, pues, después de todo, la cosa no se puso tan grave, mi coronel. No. Oye, este cabrón, ¿cómo se portó, eh? Bien, se está alineando. Ok. ¿Qué vamos a hacer, mi coronel? Esto nunca pasó, ¿está claro? Nunca pasó. Yo veo que Andrew es muy celoso con su trabajo. Está emperrado. ¿Qué vamos a hacer? Parar todo y listo. Ya. Bueno, pero solo por un tiempo. Mañana mismo me voy a Phoenix a ver cómo están las cosas por allá. Ok. ¿Cómo? ¿Vas a Phoenix? ¿Necesitas ayuda? No, Freddy, no. Mejor aléjate de todo este asunto por un tiempo hasta que te digamos. Mejor ocúpate de tu mujer y de tus cosas. Hazle caso a mi esposa. Ella sabe de mujeres. Tú ve a casa, cuida a tu mujer, sé un buen padre, sé un buen hombre. ¿Ok? You wanna drink? Yo sí, baby, please. Ok. ¿Cómo está eso? ¿De qué te vas a Phoenix? Pues así, me voy. ¿Qué? ¿Me vas a armar una escenita de celos? No, mi rey. Mejor haz lo que te digo por el bien de todos. Bueno, y con todo respeto, mi señor, ¿no siente raro dejar las cosas con el Chema Venegas así, de esa forma? No sé, como si le faltaron al respeto. Mira, lo que sintamos vale madres, cabrón. En este caso, lo que importa es lo que nos conviene. Tenemos que meternos la lengua y el orgullo por donde no nos da el sol. Porque eso nos va a dejar muy buenas ganancias, cabrón. Pues eso está muy bien, mi coronel, eso lo entiendo muy bien. Pero algo tenemos que hacer con ese hijo de la porque yo le tengo anotadas todas las que nos ha hecho. A cada capillita le llega su fiestecita, hombre. Pero ahora no pensemos en eso. Ya que se nos baje el coraje y con la cabeza fría, nos vamos a inventar algo, hombre. En el ejército uno aprende que hay batallas que se pierden. Pero eso no significa que se pierda la guerra. Y ahora me puedes dejar solo, por favor. Sí, mi coronel. Estabas que se te salía el corazón por la boca de la preocupación por el Chema, ¿verdad? ¿Lo vas a negar? No. ¿Y a ti no o qué?
¿Ya no somos amigos? Bueno. ¿Quién es? ¿El mudo o la muda? ¿Qué voz quiere escuchar que no es la mía? Pinches ociosos. Qué flojera, Saúl. De veras. Por supuesto que me importa el Chema. Y también a ti si nos conocemos de toda la vida. Así que mejor por ahí ni le rasques. ¿Sí? ¿O qué? ¿Vas a permitir que ese cabrón esté ahí siempre entre nosotros? No. No lo voy a dejar. Y tú tampoco. Bueno, ¿y qué crees que le vaya a pasar? Pues no sé. Tú deberías de saberlo. Tú estás con tu papá ahí, en el negocio de Ricardo como socios. ¿No? Aquí estamos. Mira nomás. ¿Quiere ser inmortal, señor Venegas? ¿Inmortal? La pólvora fue creada por mis antepasados buscando una fórmula que los hiciera inmortales. Es la medicina del fuego. Acá. Buscaban un remedio contra la muerte y terminaron haciendo justamente lo contrario. Bombas, minas terrestres, lanzallamas, armas de fuego. Todo lo que ve aquí y mucho más. ¿Será porque tiene nombre de mujer? Pues no sé, pero todo cuadra. Las mujeres son tan mortales como esta madre que está aquí. Veo que tiene sus historias con las mujeres. Esta pólvora la quiere para una boda, me dijo. Hay toritos, abejas plateadas, cometas dorados, carcasas, crisantemos rojos, blancos, dorados, castillos. ¿Quién se casa? Si quieren gastar tanto, tiene que ser toda una princesa, me imagino. La hija del patrón. Yo nomás soy el chalán, el encargado de los fuegos. El encargado de despertar a los dioses con la pólvora. Con su fuerza de trueno. Usted me pide que me quede tranquila, don Ricardo. Pero no puedo. Es mi hijo y está haciendo unas cosas que nunca me imaginé. Perdóneme, pero no. Qué necia eres, Elvia. Te digo que tu hijo va a estar bien. No te preocupes por él. Vaya, mientras esté conmigo, yo todavía respondo por él. ¿De qué me está hablando, don Ricardo? Que tu hijo se quiere independizar. Aunque no creo que no supieras tú nada, porque a ti no se te escapa ninguna. Espero que no le cuentes esto que tú y yo hablamos. Ahora hazme un favor. Dile a tu veas que necesito hablar con él. ¿Sí? En el sur de la ciudad no se sintió nada el terremoto porque hay mucha piedra volcánica. Y la gente se levantó, se fue a su trabajo como si nada y hasta en la tarde se dieron cuenta de la tragedia. Donde sí estuvo muy fuego fue en el centro y en la Roma. Sí, escuché ahí. Ahí se derrumbó todo, increíble. Espantoso. ¿Pueden creer que el presidente no ha dado la cara todavía? Con permiso. Don Ricardo quiere hablar con usted. Gracias, con permiso. Elvira, ¿qué pasó? ¿Lograste hablarlo de tu hijo? Sí, señora, parece que ya todo está bien. Con permiso. Pues qué bueno que no le pasó nada a Saúl, ni a Ricardo, ni a Tobías. Sí. Digo, lo malo es que van a tener que seguir yendo al Distrito Federal porque, por lo que entiendo, no tuvieron la cita esa con el gobierno. Pues yo escuché que Ricardo se iba a ir con todos. ¿Sabes que cuando se va Tobías como que yo descanso mucho? Seguramente a ti te va a pasar algo parecido cuando se va Ricardo, ¿no? Pero yo tengo muchas cosas que hacer. Sí, yo nada más descanso. Bueno, ¿y ustedes qué? ¿No se supone que tienen que estar atendiendo la cena? Madrecita, si no estoy aquí, ¿yo no hacen nada o qué? Pongan la mesa.
Vanessa. Elvira, ¿qué pasó? ¿En serio no sabes nada más del Chema y el Rojo? Nada más lo que ya les dije. Le puedo dar un consejo, Regina. ¿Qué? Mejor ya no pregunte por el Rojo. El interés que usted tiene por él lo puede perjudicar mucho. Usted sabe todo lo que está pasando aquí, ¿verdad? Pues sí, pero me hago la que no sé. Yo no escucho ni veo nada. ¿Qué hago? Estoy preocupada por él. Mejor preocúpese porque don Ricardo nunca sepa que a usted le interesa el Rojo. Se lo digo por el bien de los dos. No hay mucho para negociar. Seguro que ya no tiene más. Pues ahorita nomás esto. Pero dale un llegue, señor Juan. Y ahorita platicamos de eso, ¿cómo ve? Se diluye bien, pero no hay mejor juez que el propio cuerpo. Muy buena presa. Me atreviera a decir que muy cercana al 90%. Si nos dejaron comiendo camote, Saúl. Si pasaba el tiempo y luego pasaba más tiempo y ustedes ni hablaban ni se comunicaban con Ricardo. Nos empezamos a asustar. ¿De verdad te preocupaste por mí? Pues claro, tonto. ¿O qué creías? ¿Que no me importas o qué? ¿Mm? Vente, vamos con los demás. ¿Qué? No, ¿por qué? ¿Por qué no mejor me llevas a las caballerizas y me das la bienvenida como Dios manda? Nah, estás recochino, vete nomás. ¿Por qué no mejor te das un bañito y mañana sí te doy tu bienvenida como Dios manda? ¿Te parece? Consta. Torta, mortero, foguete, torta, candela, caña. No, hombre. No, yo sí quiero que esté el cielo. Veo que está muy interesado en esta boda. ¿A quién quiere impresionar? ¿Al patrón o a la novia? Mira nomás. No te va una, ¿va? ¿Qué se me hace que no nomás sabes de pólvora? Tú sí. Mi nombre significa la que nació de día, iluminada con la luz. No, pues eso se nota. Me gusta conocer los secretos que guardan las cosas. Y la gente. Si te sabes el secreto de la pólvora, me imagino que te sabes el secreto de otros explosivos acá, más potentes, ¿no? Eso ya está más complicado. Me lo dijiste con esta sonrisita. Yo quiero aprenderlo todo de ti. ¿Nada más? Bueno, también quiero saber qué esconden esos ojitos rasgados. Quiero ver si eres igual de mortal que toda esta pinamita que tengo en la espalda. Pólvora puede matarlo. Y las dos somos mujeres. Señor Venegas. Socia, ¿qué pasó? Dime, Chema. Te voy a contar mis ganas de ser inmortal. Pero bueno, tú ahí vele diciendo a tus dioses que... pues que me echen la mano. Y todos contentos. Vamos.